Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase del curso de nivelatorio de matemática para el CBC UBA 21. En esta oportunidad vamos a empezar viendo fracciones, ¿sí? En la descripción van a encontrar un temario detallado de todos los temas que vamos a ver en esta clase en particular. Para que si están cómodos o cancheres con estos temas, directamente salteen el video, ¿sí? Entonces, a lo largo de toda esta materia vamos a trabajar con números reales, ¿sí? El conjunto de los números reales es el conjunto de los números que comprende tanto los números racionales como los irracionales. Dentro de los racionales tenemos los naturales, que son los enteros positivos, y los números enteros. Entonces, nos tenemos que preguntar qué es lo que es racional, qué es lo que es irracional. Un número racional va a ser un número que se puede expresar como el cociente de dos números enteros. O sea, que existe como una fracción. Mientras que un número irracional no se puede expresar como el cociente de dos números enteros. Como puede ser, por ejemplo, pi, raíz de un número primo, etc. Entonces, el estudio de fracciones va a ser el estudio de los números racionales. Entonces, los números se pueden escribir, o sea, se pueden representar tanto por su forma fraccionaria, como habíamos dicho que era el cociente entre dos números enteros, como de forma decimal, ¿sí? Entonces, supónganse que tenemos el número 37 quintos, ¿sí? Este es un cociente de dos números enteros, es la forma fraccionaria de un número racional. Si yo hago este cociente, o sea, si divido 37 por 5, el resultado me va a dar 7,4, ¿sí? Esta forma de expresar el número es la forma decimal. Y va a ser muy útil saber pasar entre una forma y otra. Entonces, para pasar de una fracción a un número decimal no es nada complicado. Directamente divido al numerador por el denominador, el resultado es el número decimal. Ahora, si yo quiero pasar una fracción, un número decimal a una fracción, ¿cómo hago yo ese pasaje? Va a depender de cómo sea el número decimal. Y vamos a tener tres clases de números decimales, ¿sí? Vamos a tener decimales finitos, ¿sí? Que los decimales finitos son los decimales donde yo conozco absolutamente todas las cifras de ese número, porque es un número que tiene fin. O sea, por más que, no sé, yo tenga 200 cifras, en algún punto dejo de tener números distintos de ceros y empiezo a tener ceros, ¿sí? Entonces, un decimal finito va a ser un número que tiene fin, ¿no? Por ejemplo, no sé, el 7,423, ¿sí? Yo sé que a partir de acá todas las cifras son 0, ¿sí? Entonces, directamente lo puedo representar como 7,423. Entonces, los números se pueden escribir, o sea, se pueden representar tanto por su forma fraccionaria, como habíamos dicho que era el cociente entre dos números enteros, como de forma decimal, ¿sí? Entonces, supónganse que tenemos el número 37 quintos, ¿sí? Este es un cociente de dos números enteros, es la forma fraccionaria de un número racional. Si yo hago este cociente, o sea, si divido 37 por 5, el resultado me va a dar 7,4, ¿sí? Esta forma de expresar el número es la forma decimal. Y va a ser muy útil saber pasar entre una forma y otra. Entonces, para pasar de una fracción a un número decimal no es nada complicado. Directamente divido al numerador por el denominador, el resultado es el número decimal. Ahora, si yo quiero pasar una fracción, un número decimal a una fracción, ¿cómo hago yo ese pasaje? Va a depender de cómo sea el número decimal. Y vamos a tener tres clases de números decimales, ¿sí? Vamos a tener decimales finitos,
¿sí? Que los decimales finitos son los decimales donde yo conozco absolutamente todas las cifras de ese número, porque es un número que tiene fin. O sea, por más que, no sé, yo tenga 200 cifras, en algún punto dejo de tener números distintos de ceros y empiezo a tener ceros. ¿Sí? Entonces un decimal finito va a ser un número que tiene fin, ¿no? Por ejemplo, no sé, el 7,423. ¿Sí? Yo sé que a partir de acá todas las cifras son 0. ¿Sí? Entonces directamente lo puedo representar como 7,423. Entonces, ¿cómo hago para pasar un decimal finito a su forma de fracción? Bueno, para hacer esto, lo que voy a hacer es, en el numerador, colocar al número sin la coma. Y en el denominador, a un 1 seguido de tantos ceros como posiciones, o en realidad como... sí, como espacios tenga la parte decimal. ¿Sí? Si ustedes se fijan, tenemos 3 posiciones decimales. Que por cierto, y esto les va a ser útil para uno de los ejercicios de repaso de la guía, cuando hablamos de la primera cifra decimal, hablamos de un décimo. La segunda es un centésimo. Y la tercera es un milésimo. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo que escribir un 1 seguido de 3 ceros porque son 3 las cifras que tengo en la parte decimal. ¿Sí? Entonces, de esta manera pasé de un decimal finito a una fracción. Obviamente acá después voy a poder simplificar, que ahora cuando termine les explico qué es simplificar. ¿Sí? Y ahora tenemos los decimales periódicos. ¿Sí? Los decimales periódicos son decimales donde, digamos que son infinitos, ¿sí? Pero donde yo conozco todas las cifras decimales que tengo. ¿Por qué? Porque van a ser una repetición de la misma cifra. O sea, por ejemplo, el número 3,33 periódico, ¿sí? O sea, es el 3, infinitos 3. Esto se va a representar como un 3,3 con un sombrerito encima. ¿Sí? Y esto denota que el decimal es periódico. También podemos tener, no sé, 3,0398 y que la parte periódica sea solo el 98. O sea que el 98 se va a repetir hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, dijimos que teníamos decimales periódicos que podían ser puros si yo tenía... O sea, ¿cuál va a ser la diferencia? No es la cantidad de cifras que tiene el periodo, sino que todos los decimales son periódicos. Yo podría tener acá también un 38, ¿sí? Pero la idea es que cuando tenemos todos los decimales, absolutamente todos los decimales periódicos, estamos hablando de un periódico puro. Cuando tenemos un espacio de decimales que no forman parte de la parte que se repite, ahí estamos hablando de un decimal periódico mixto. ¿Sí? Y entonces la forma en la que vamos a pasar a fracción estos decimales va a ser distinta. Cuando tenemos el decimal puro, o sea el decimal periódico puro, lo que voy a hacer es colocar en el numerador el número sin la coma, o sea 338, menos todo lo que está antes de que empiece el periodo. Esto va a ser igual para los dos, ¿sí? Entonces en este caso es 338 menos 3. Y a esto lo voy a dividir por tantos 9 como cifras tenga el periodo. Entonces el periodo tiene 2 cifras, son 2 cifras que se repiten hasta el infinito, entonces esto lo voy a dividir por 99. ¿Sí? Entonces esta fracción
me va a quedar 335 99avos. Que bueno, después hay que ver si esto se puede simplificar. El decimal periódico mixto, el numerador se va a construir de la misma forma, ¿sí? Voy a colocar el número completo, sin la coma, le voy a restar todo lo que esté antes del periodo, y en el denominador voy a poner tantos 9 como decimales tenga el periodo, seguido de tantos ceros como decimales tenga el anteperíodo. El anteperíodo es este espacio, ¿sí?, que tiene, o sea, en realidad es el espacio que viene después de la coma y antes del 98, o sea, antes de la parte que se repite, de la parte periódica. Como tengo 2 decimales en el anteperíodo, voy a colocar 2 ceros, ¿sí? Este número lo puedo reemplazar, o sea, cuando hago esta resta, o sea, la resta era 30.398 menos 303, voy a tener 30.095, ¿sí? Creo que hice bien la resta. Espero haber hecho bien la resta. Bueno, entonces esto sí se va a poder simplificar porque los dos son divisibles por 5. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué es lo que significa simplificar, ¿sí? Simplificar va a ser una operación que yo voy a hacer sobre una fracción para encontrar otra fracción equivalente con denominador más chico, ¿sí? La idea es que si el numerador y el denominador tienen algún múltiplo en común, yo puedo dividir a ambos por ese múltiplo para poder simplificar, ¿sí? O sea, yo puedo dividir al 9 por 3 y al 15 por 3 y simplifiqué, ¿sí? 9 quinceavos es lo mismo que 3 quintos. Entonces, ¿cómo llegué a esto? Bueno, yo 9 lo puedo expresar como 3 por 3 y 15 lo puedo expresar como 5 por 3. Entonces lo que yo tengo es esto. Se me cancela el 3 y me queda 3 quintos. Y ustedes me dirán, pero bueno, eso es medio obvio. Sí, pero yo se los explico ahora así con números porque después cuando tengan variables, por ahí se complica un poco la cosa, ¿sí? Algo que es importante a tener en cuenta es que si yo tuviese una suma o una resta, por ejemplo, yo tengo 3 más 5 dividido 3 por 3. Yo no puedo simplificar acá, ¿sí? ¿Por qué? Primero tengo que aplicar la propiedad distributiva, que es algo que vamos a ver en el próximo video, ¿sí? Cuando tengo sumas o restas, no voy a poder simplificar la suma de fracciones, ¿sí? ¿Cómo sumo? Y tengan en cuenta que la operación de resta va a ser igual, porque restar es sumar un número negativo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para sumar dos fracciones? Si dos fracciones tienen el mismo denominador, es sencillo sumarlas. Porque directamente, por ejemplo, yo tengo 1/4 más 3/4, sumo los numeradores y directamente obtengo 4/4. Fin. Ahora, el tema es que si yo tengo distintos numeradores, voy a tener que encontrar un denominador común, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer para encontrar un denominador común? Voy a escribir los múltiplos de cada una de estos números, ¿sí? Por ejemplo, el primer múltiplo de 4 es 8, 12, 16, 20, ¿sí? 24. Para el 6 tengo 6, 12, 18, 24, ¿sí? Entonces,
Esto sigue igual, ¿no? Pero yo tengo dos múltiplos en común para ambos. Si siempre me conviene, si es posible utilizar el más chico. También una forma fácil sería directamente multiplicando estos dos, pero bueno. Entonces, como el 12 es el más chico, yo me voy a quedar como el 12 y voy a decir que el denominador común entre 4 y 6 va a ser 12. ¿Sí? Entonces, la idea es que conviertan este número a un número con denominador 12 y conviertan a este número a un número con denominador 12. ¿Sí? Y todo lo que yo quiero mantener la fracción igual. Entonces, si yo hice algo sobre el denominador, tengo que hacer la misma operación sobre el numerador para que siga siendo la misma fracción. Yo a 4 lo multipliqué por 3 para llegar a 12. Entonces, a 3 lo voy a multiplicar por 3 para llegar a 12. ¿Sí? A 6 lo multipliqué por 2 para llegar a 12. Entonces a 1 también lo voy a multiplicar por 2 para llegar a 12. ¿Sí? Entonces ahora sí, tengo una suma de dos fracciones con el mismo denominador. Directamente hago 9 más 2, que esto va a ser 11 doceavos. ¿Sí? Lo siguiente que vamos a ver va a ser la multiplicación de fracciones. ¿Sí? La multiplicación de fracciones es súper sencilla. Directamente voy a multiplicar al numerador por el numerador y al denominador por el denominador. Entonces, 3 sextos va a ser igual a 18 veinteavos. Adicionalmente, puedo simplificar, ¿sí? Tanto 18 como 20 son divisibles por 2. Entonces 18 veinteavos va a ser igual a 9 décimos. ¿Sí? Y acá ya está, no puedo seguir simplificando. Otra cosa que puedo hacer como estrategia, si no quiero simplificar, al final, que por ahí el número es más grande y más complejo, también puedo simplificar cruzado. ¿Sí? O sea, yo sé que 4 y 6 ambos son divisibles por 2. ¿Sí? Entonces 4 dividido 2 me queda como 2. Y 6 dividido 2 me queda como 3. ¿Sí? Entonces acá tengo 3 por 3 dividido 2 por 5. O sea, 9 décimos. El mismo resultado que había obtenido anteriormente. Seguimos. Lo siguiente que tenemos que ver es el cociente de fracciones. Cuando yo tengo un cociente entre dos fracciones, yo sé que dividir por algo es multiplicar por la inversa. Entonces, directamente, o sea, recuerden que cuando teníamos un cociente teníamos al dividendo y al divisor. ¿Sí? El dividendo es el que es dividido y el divisor es el que divide. Entonces, directamente, lo que puedo hacer es dividir multiplicar al dividendo por la inversa del divisor. O sea, multiplicar 3 cuartos por 5 sextos. ¿Sí? Entonces, directamente, acá no podemos... sí podemos, porque 6 es divisible por 3. Entonces puedo simplificar cruzado, ¿sí? Esto me va a quedar como 2 y acá esto como 1. ¿Sí? Entonces tengo 1 por 5, 4 por 2, esto me queda como 5 octavos. ¿Ok? Ahora entonces vamos a hacer algunos ejercicios de la práctica 0. ¿Sí? Esta es de UBA 21. Son súper simples igual, pero la idea es que nos dicen sí. O sea que tenemos que indicar si acá va un símbolo mayor, menor o igual. ¿Ok? Entonces la idea es que comparemos estas fracciones para ver si una es mayor, menor o igual a la otra. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es
pasar o la fracción a número decimal o el número decimal a la fracción. Lo que a mí me parece más sencillo, directamente se divide, es pasar el número decimal a fracción. No hay que estar pensando si es periódico, puro, mixto, bla, bla, bla. ¿Sí? Para operar, por ejemplo, sería al revés. Capaz les conviene tener todo en fracciones, pues más fácil operar con fracciones. Entonces, 1/3, si yo lo paso a fracción, es 0,3333, etc. O sea que lo podemos representar como 0,3 periódico. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer el ejercicio de ver si cuál es mayor, 0,33 o 0,3 periódico. ¿Sí? Y la realidad es que 0,3 periódico es mayor. ¿Por qué? Porque miremos ¿sí? Los dos números con 3 cifras decimales. ¿Sí? Este sería 0,333, mientras que el 0,33 sería 0,330. ¿Sí? Entonces, como en la última posición, o sea, en la primera son iguales, en la segunda son iguales, en cambio en la última, este es menor a este. ¿Sí? Entonces, el símbolo que va acá es este, el de menor. ¿Sí? Seguimos adelante. Y acá va a suceder algo similar. ¿Sí? Si yo hago 2 dividido 15, ustedes en UBA 21 igual no pueden usar calculadora, matemática del CBC sí, pero si yo hago 2 dividido 15, esto va a ser 0,133 con el 3 periódico, ¿sí? Y va a ocurrir lo mismo. Si yo tomo 3, o sea, si miro 3 cifras decimales, voy a ver que 0,130 es menor que 0,133 con el 3 periódico. ¿Sí? Otro ejercicio que podemos hacer es uno que nos dice que escribamos en forma decimal y fraccionaria. Que nada más, o sea, es un poco más de lo mismo, ¿sí? Pero, digamos, rescato el valor de hacerlo porque tiene las fracciones escritas en palabras. ¿Y qué quiere decir 5 décimos? O sea, 5 décimos es esto. Es 5 en el numerador, 10 en el denominador. Pero también va a ser que en la posición del décimo yo tengo un 5. ¿Sí? Entonces, tengo esto. ¿Sí? Cuando a mí me dicen que yo tengo 123 centésimos, me están diciendo que yo tengo 123 sobre 100, y también me están diciendo que el 3 está en la posición de la centena. ¿Sí? Perdón, de la centésima, no centena. Centena es cuando es 100, o sea, cuando es antes de la coma. Entonces, yo sé que voy a tener 0,00 y acá tengo el 3, ¿sí? Entonces acá voy a tener el 2 y acá voy a tener el 1. Entonces esto es 0,123. Esta es otra forma de verlo y hacerlo, sino directamente con que escriban la fracción y dividan 123 por 100 o 5 por 10, van a llegar a los mismos resultados. Bueno, hasta acá fracciones. Hagan la guía 0, consúltenme si tienen dudas. Yo, para incentivarlos a que estudien esta primera semana, voy a abrir un grupo de WhatsApp para que durante la primera semana me puedan hacer consultas de nivelación. Después desaparezco y me voy del grupo. Así se motivan a estudiar la primera semana y arrancan a full. Gracias por venir. Si te gustó la clase, podés seguirme en Instagram en @profefla y suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. ¡Nos vemos!